continuando con su programa en 3 puntos, hoy tenemos, como estamos en los jueves económicos, quisiéramos ya entrar en materia de lo que es la economía a nivel global y a nivel de República Dominicana. Ezequiel, esta semana se anunció la colocación de 2.500 millones de dólares en bonos, aparentemente con buenas tasas de colocación. Ese fue el anuncio también del gobierno, ese fue en el día de ayer. Y me gustaría que habláramos de ese tema y del otro tema que es el crecimiento de la economía dominicana en este 2021. Bien, mira bien. Vamos a hablar de crecimiento, vamos a hablar de variables económicas en materia de la actividad económica. Y vamos a hablar de tu bono. Los bonos no van a ser los únicos. No. Vamos a estar claros que lo que se va a hacer ahora son 2.500 millones, pero recuérdate que la brecha fiscal que hay del presupuesto para el 2021 son 395.000 millones de pesos. 395.000 millones de pesos. Lo que está planteado para ser recuperado en materia fiscal y tributaria en ese presupuesto son 630.000 millones de pesos, con un presupuesto de 1.037.000 millones, o sea, 1.037.000 millones. Entonces, 2.500 millones, lo que nos da para nosotros son simplemente unos 140.000 millones de pesos. Estamos hablando de que necesitará todavía, de acuerdo incluso a lo aprobado por el Congreso, alrededor de la misma cantidad. Son 5.000 millones de dólares que se van a tener que tomar prestados en este año. Van a coger la primera partida de 2.500, el 50%. Lo que está presupuestado de recaudación, o sea, los ingresos, solamente da para cubrir 195.000 millones del 4% del producto de educación, 300.000 millones de pesos para pagar los compromisos de la deuda en términos de interés y saldo, y lo otro para lo que son otros gastos. Por lo tanto, todavía el gasto corriente, la inversión, las asignaciones a los distintos poderes, eso es para cubrirlo con los préstamos. Y eso es entendiendo nosotros que el gobierno pueda cumplir con ese presupuesto de recaudación. Recordemos que hay unos 86.000 millones de pesos que están puestos en el presupuesto para recuperar por tesorería en la venta de empresas estatales, o por lo menos participación, que yo no estoy de acuerdo en que vendamos participación en lo que es nuestra propiedad en la parte eléctrica. Toda la participación en la parte eléctrica del Estado Dominicano es rentable, toda. No hay una que no está siendo rentable en la parte de generación, estamos hablando. El Estado es el 50% dueño prácticamente de toda la generación. El otro 50% del sector privado. Y todas están manejadas administrativamente hablando por el sector privado. Prácticamente es así. Y le rinde pingües beneficios al Estado esa participación. Yo no sé por qué vamos a vender eso. Porque eso simplemente hay que ponerlo en el presupuesto y que entre por tesorería. Eso es un ingreso que puede entrar por tesorería. Ahora mismo estaba entrando, esos recursos estaban entrando al fondo Alfonper. Alfonper sí. Era que estaba entrando esos fondos, la rentabilidad de las empresas. Pero estaban distribuyendo de una manera, vamos a reconocerlo, de una manera que no debió hacerse así nunca. Debió ir a tesorería y que eso llegue al presupuesto, porque eso es parte de una estatal, ¿no? Eso es parte de un activo. Pero están ahí, están 305.000 millones de dólares para coger prestado,
86 mil millones de pesos para que entre por tesorería por venta de activos o de acciones de las empresas y lo demás por recaudación. Si el gobierno cumple con que ese presupuesto de recaudación de 630 mil millones de pesos lo hace un 100%, entonces simplemente el gobierno solamente va a tener que endeudarse en la parte de la deuda que va a hacer la brecha real de la brecha fiscal. Entonces, yo entiendo que no tiene de otra. Ahora bien, lo que a mí me gustaría que ahora en enero nosotros veamos pronto cómo va el camino hacia el 2022 a fin de que el Estado dominicano o el gobierno pueda decirnos a nosotros con seguridad que va a implementar la reforma fiscal integral, entendiendo que es un asunto de gastos y de ingresos. Y yo sé que ellos están trabajando en eso y ya tienen prácticamente un proyecto de como una propuesta del Estado. El Estado ya tiene una propuesta, ya el gobierno tiene una propuesta para ir a discutir a la mesa con los empresarios, con la sociedad. Ahora bien, el asunto está en que el gobierno quiere con mucho tino, si se quiere como ganarse la confianza de la gente en el sentido del manejo del gasto, en el manejo de los ingresos, en el manejo de los recursos que se recuperan. Mira, yo claro que voy a estar de acuerdo con eso. Sin embargo, a mí me gustaría que el gobierno no se empecinara en ser tacaño. Yo no quiero que el gobierno sea tacaño con este año. A mí me gustaría que ya que vamos a coger todo ese dinero prestado, que ya que vamos a coger, parece que va la venta de esas empresas, que reitero, no estoy de acuerdo. El gobierno tiene, y también veo eso en Parquea TRD, en Vivienda Feliz, pero también quiero ver al gobierno empujando la economía en materia de producción agrícola, en materia de producción industrial. Yo quiero ver al gobierno inmerso 100% de cabeza con el sector privado en reactivar la economía a partir del sector público. Este es el momento de que el gobierno meta mucha inversión pública. Esa inversión pública yo no quiero que sea necesariamente en los programas de asistencia social, en eso de supérate, quédate en casa, fase 1, fase 2, que ya lo quitaron. O sea, está bien, denlo ahí, pero limítenlo a un tiempo y mejor busquen la manera de reactivar la economía, porque el sector privado comenzará a invertir a partir de ver una confianza y una intención clara y un programa claro de inversión pública que impulse la economía. A partir de ahí, no se van a perder tantos empleos como ya se han perdido, se van a recuperar en vez de perderse, y el sector privado comienza a invertir, el sector privado comienza a coger confianza y a ser emprendedor y a crear nuevos negocios, nuevos empleos, nuevo consumo, y ahí entonces caigo en el crecimiento. Yo no voy a hablar de crecimiento hasta que yo no vea realmente un impulso a la economía a partir del sector público, para que el sector privado coja la confianza necesaria y pueda comenzar a crear los empleos. Si no hay creación de empleo, no va a haber crecimiento. Sí, si hay de empleo, que lo que todavía hay así, esto de la fase 2 quitada, eso va a crear un problema. Hay empresas que todavía no pueden pagar sus compromisos, no están recibiendo el apoyo necesario, no están recibiendo la posposición de los pagos impositivos. Ese programa también quiero verlo. Quiero ver un programa fiscal de exención o de posposición a largo plazo de 4 años, 5 años, a no pagar esos impuestos que no pueden pagar. No lo exoneren, perfecto, contabilícenlo y pospónganlo para que el sector privado de mediana empresa, pequeña empresa y microempresa pueda tener la tranquilidad, la facilidad, la posibilidad de que sus negocios sigan abiertos. Amo mucho de eso del sector del entretenimiento. Entonces yo creo, Javier, que yo no voy a hablar de economía, de crecimiento, hasta que yo no vea el programa claro de impulso a la economía de parte del sector público para que el sector privado pueda coger
la confianza de crear nuevos negocios, de crear nuevos comercios, para impulsar la economía en esa alianza, si se quiere, para crear los empleos necesarios. A partir de creación de empleo hay consumo, a partir del consumo hay crecimiento. Ahora, inmediatamente eso ya estamos resueltos. Ahora, hay una pregunta, porque también en esta semana pasada se habló de que el gobierno está listo para implementar y para llamar a través de la CRED, a través del Consejo Económico y Social, la CEP, el pacto eléctrico. Y ya se está hablando, como ya tú dices, del pacto fiscal. Ahora, las exenciones impositivas que se han otorgado, ya sea por ley y por resoluciones, a diferentes empresas, no van a ser revisadas en el pacto fiscal. Las de ley se pueden revisar por ley y las de resoluciones se pueden revisar por resolución. Sí, hay que revisarlo todo, Javier. Hay que revisar todas las exenciones y todo. Algo que decían los dirigentes políticos es que precisamente, y muchos empresarios del sector privado, hablaban de que las exenciones impositivas eran un sacrificio demasiado alto para el Estado dominicano y que no podía continuar en el tiempo. No, no se ha discutido cuáles son esas exenciones impositivas que hay que eliminárselas a las personas que lo están recibiendo. Mira, siempre hemos calculado y sabemos que anda por un 6% del Producto Interno Bruto, ese monto de incentivos y de exenciones, y de exoneraciones o exenciones. Pero yo te voy a decir algo, mira, de ese 6%, hay casi un 3%, o sea, el 50% de ellos es de ITEVIS, que nunca el Estado ha cobrado, pero lo contabiliza y esa parte queda como un gasto tributario. ¿Está bien? Es como ese impuesto que tú nunca has cobrado, pero que lo calcula en la economía para saber cuánto cuesta si tú lo cobraras. ¿Está bien? O sea, cuánto sería si tú cobraras lo que tú no cobras, pero lo suman. Lo otro es los incentivos que le dan a los diferentes sectores como el turismo, zona franca, generación eléctrica, etcétera. La 2801. Yo lo que entiendo que el gobierno tiene que saber qué aporta un sector y qué no aporta. Y en qué tiempo puedo yo darte eso, y hasta qué tiempo y por qué periodo. En el caso, por ejemplo, del turismo, tú te imaginas ahora que el turismo que necesite apoyo, el gobierno revise y le quite los incentivos, cuando apenas incluso, ya eso lo hemos tenido aquí a Joel Santo, y él que conoce el tema lo sabe. Eso apenas es, Javier, el punto 25 del turismo. El turismo. Pero cuando digo punto 25, no es 2.5. No, 0 puntos. O sea, está por debajo del 1% el aporte, el sacrificio del Estado en el sector turismo. ¿Y cuánto no aporta el turismo? ¿Cuánto no aporta el turismo? Habrá que ver si hay algunos descontroles o una fuga o falta de control en algunos privilegios que se adquieren, o sea, que asumen algunos de ese sector, y controlarlo y que eso no suceda. En el caso de la zona franca, tú tienes que tener mucho cuidado. Las zonas francas son sensibles a ese programa de incentivos para ello poder establecer en la República Dominicana, y hay países que dan más de lo que nosotros damos. Hay que ver qué podemos nosotros mejor enlazar la zona franca, más que quitarle esos incentivos, enlazar la zona franca para poder legislar a fin de que nuestras industrias pequeñas y grandes o medianas puedan ser suplidoras de la materia prima que necesita nuestra zona franca, para que ellas no tengan que importar tanto, porque la zona franca nuestra, la manufacturera, la que tienen que ver con mucho manufactura, siempre importan un gran porcentaje de sus ingresos, lo importan, siempre un producto importado. Y habría que ver que como nosotros, la industria dominicana puede sustituir esas importaciones, y ahí tú haces un encadenamiento productivo y redunda en un beneficio para la República Dominicana ese desarrollo de zona franca. Luego de ver cómo nosotros podemos hacer
un incentivo a la industria. Ya veo que hay una nueva ley, pero no la vi tan completa como nosotros necesitamos como país, de acuerdo a mi punto de vista, a fin de que desarrollar, como dice Luis Manuel Piantini, desarrollar esto casi como una zona franca completa y que nuestras industrias sean prácticamente una zona franca, aunque no estén dentro del régimen de zona franca, crear otro régimen sin que eso vaya a violentar los acuerdos de libre comercio que tenemos firmados. La otra parte, hay que ver para qué se exonera el incombustible. Y la 2801, que sé que se está revisando, hay que ver en el tiempo qué necesita esa ley para crear más empresas bajo ese régimen, que no cree competencia desleal y sobre todo controlarlo en un tiempo X. ¿Por qué? Porque tampoco va a durar 60, 70, 80 años con una ley que apenas da poco empleo, porque es una tecnología intensiva, ¿entiendes? Que no crea realmente ningún desarrollo de empleo a esas zonas que se ha tenido la buena intención de hacerlo. Ahí están los legisladores de esa zona que unos se han quejado, dice que la mantenga, pero se han quejado porque realmente no dan ningún tipo de desarrollo. O sea, yo creo que hay que tener cuidado con el asunto de las exoneraciones, pero hay que revisarlas todas. Yo las revisaría todas. Yo no dejaría una sin revisar. Sin embargo, una de las denuncias, ya para irnos a la pausa, es que hay empresas que tienen exenciones impositivas en los combustibles y sin embargo están cerradas y solamente subsisten sin ningún valor agregado con ese trasiego de combustible. Son denuncias y no ha habido forma de que se eliminen. Pero vámonos a la pausa. Falta del Estado, eso falta de control del Estado. Claro. Vámonos a la pausa y retornamos. Sí.